Hola, Dios le bendiga. Es hermoso estar delante del Señor este día domingo, día del Señor, en donde nos recordamos como primer día de la semana, el día domingo, en donde Jesús venció la muerte, resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Hoy quiero compartir una palabra que se encuentra en Éxodo capítulo 25, en el versículo 8, para reflexionar acerca de habitando en el santuario. Ese es el título de la reflexión, habitando en el santuario. Dice entonces en Éxodo 25, versículo 8, así: y harán un santuario para mí, dice el Señor, y habitaré en medio de ellos. Y el verso 40, mira, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Esta palabra del Señor. Oremos. Padre, muchas gracias por esta porción que hoy tú nos das, Señor, para poder escudriñar tu palabra. Señor, que una gracia especial, que una unción especial fluya a través de mí, edifique tu iglesia y nos hables, Señor, como tú siempre has querido, Señor, hablar a tu pueblo. Me encomiendo dándote la alabanza a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya después de un tiempo que había estado Israel por el desierto, Moisés recibiendo la revelación de Dios en el monte, y Dios le da una orden. Dios tiene un deseo. Dios deseaba habitar en medio de su pueblo en el desierto. Habían sido libres de la mano opresora de los egipcios. Por la noche lo acompañaba la columna de fuego, proporcionándole calor, y por el día la nube que le proporcionaba la sombra para guardar a su pueblo. Por la noche, la columna de fuego del frío; por el día, para que sea apacible el día en cuanto a la fuerza del sol candente que pega en el desierto. Dios protegía a su pueblo de día y Dios protegía a su pueblo de noche. Se mostraba en esas dos manifestaciones gloriosas de la naturaleza: fuego y nube, fuego y nube. Dios estaba allí. Dios estaba allí. Pero el Señor le dice a Moisés: hagan un santuario. Y dice que este santuario no era para ellos. Hagan un santuario para mí, dice el Señor. Él deseaba de que Israel construyera un santuario, construyera un lugar para Dios, una casa. Posteriormente se le llama templo, casa de oración. Jacob dijo casa de Dios y puerta del cielo. Pero no nos olvidemos, un santuario para mí. Hagan un santuario para mí. Y era tan importante de que no podían hacerlo como ellos querían hacerlo, o como ellos desearan hacerlo, sino que conforme al modelo que se le había mostrado en el monte. Bien es cierto de que Israel sabía de Dios, iba siendo instruido de a poco la ley de Dios, el pensamiento de Dios, a través de esa revelación paulatina que iba recibiendo Moisés. Pero de pronto Dios dice: hagan un santuario para mí. Santuario. El santuario cobra un lugar importante para la idolatría. Podría nombrar algunos santuarios que aquí mismo en nuestra nación hay y existen. Pero la verdad es que el santuario que Dios dice a través de su palabra
era un lugar en donde habite su presencia. Y como objetivo no solamente era un lugar para que Él habite, porque la verdad es que dice el apóstol San Pablo que Dios ahora en la gracia no busca los grandes templos, sino que busca el corazón del hombre para que habite en él. Y es específicamente lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Quería habitar en medio de su pueblo. No quería estar fuera de él. Quería habitar en medio de su pueblo. Un santuario es un templo, un lugar destinado para la adoración a Cristo. Algunos lo consideran importante, otros no lo consideran tan importante. Por eso es que algunos no acuden y para otros es tan importante, porque allí literalmente se han encontrado con Dios, vidas torcidas, vidas, ejemplos, sumidas en el alcoholismo, sumidas en la drogadicción. Y Cristo vino a transformar sus vidas, los tocó, hubo un encuentro literalmente con el Señor. Otros han recibido una experiencia de sanidad espectacular. Dios sanando cáncer, consumiendo tumores, quíster. Podríamos hablar de otros tipos de milagro extraordinario. Paralíticos siendo levantados, mudos, hablando, y se impactan con el Dios de la Biblia, allí en el santuario que se ha levantado para Dios, para adorar. Por eso es que para algunos es tan importante, pero para otros no lo es. Para Dios sí era importante. Hagan un santuario para mí. Era tan importante, lo reitero, para Dios, que tenía que hacer con los metales más preciosos y conforme al modelo que ya le habían dado a Moisés. Dios se lo encargó directamente. Este trabajo y el modelo. El Señor le dijo en un momento allí, tanto en el monte, mira, hazlo conforme al modelo. Entonces, ¿por qué era tan importante? La razón era sencilla. Porque Dios quería tener comunión con su pueblo. Esa era la razón. Y Dios desea siempre tener comunión. Dios desea siempre estar en comunión con su pueblo. Porque en otras palabras, el santuario, el tabernáculo, la casa de oración, simbolizan la habitación de Dios aquí en la tierra. Y esto era para Israel algo maravilloso, y también para nosotros hoy en día. Por eso es que Él le dijo, y harán un santuario para mí, porque era su casa, era su habitación, iba a ser su habitación. Pero algo más importante, Él quería habitar en medio de su pueblo para que su pueblo, para que Israel tenga comunión con Dios. Desde el tabernáculo no solamente habría una comunión, sino que acto seguido Dios hablaría desde allí. Ya Moisés no tendría que subir al monte. Dios hablaría desde allí para que su pueblo escuche con el deseo de obedecer. Así que si uno piensa, ¿por qué era tan importante? Era importante para Dios, pero también con el tiempo cobró una tremenda importancia para Israel, tan importante que el lugar más santo para Israel es el templo, hasta los días de hoy. Es allí la habitación de Dios, moraría en medio de su pueblo. Número 1, moraría Dios en medio de su pueblo. Número 2, tendría comunión con Israel. Número 3, desde allí le hablaría. ¡Qué importante! El tabernáculo serviría para que el hombre busque
ese encuentro, esa relación íntima con Dios. Por eso era importante que lo pudieran construir de acuerdo al modelo que se le había dado a Moisés. Es algo sencillo y simple. Pensemos lo siguiente. Estaba, por ejemplo, el gran Samuel, el profeta, el sacerdote, pero no siempre fue profeta y sacerdote. Porque cuando Samuel fue engendrado por su padre Elcana, hay una historia extraordinaria en Primera de Samuel, capítulo 1. La madre de Samuel, Ana, era una mujer angustiada y tribulada. Cada vez era atribulada por la otra esposa del Elcana. Ella no podía tener hijos. El no tener hijo en Israel era una verdadera afrenta. Pero Ana se humilló en el santuario de Dios, diciéndole: Señor, acuérdate de mí. Se humilló Ana en el santuario. Y es allí donde Dios escucha a Ana. Hubo abundancia de quebranto y de lágrimas, pero fue en el santuario. Ana estaba en el lugar correcto, contándole al Dios de lo imposible su imposibilidad de ser madre. Era estéril, nada se podía hacer. Pero como para Dios no hay nada imposible, Dios oyó. Lo interesante es que la actitud de Ana y en dónde estaba Ana. Allí estaba la presencia. Pensemos en Salomón, cuando ofrece más de 1000 holocaustos y desciende desciende la presencia del Señor. Y esa noche Dios hace pacto con Salomón en sueño. Le da sabiduría. Él no pide riquezas, él no pide abundancias terrenales, sino que pide solamente conocimiento y sabiduría para poder apacentar a Israel después de la muerte de su padre David, el gran David. Ahora queda al mando un joven Salomón, un joven rey, con temores, y Dios le concede no solo sabiduría y conocimiento, sino que le concede lo que nunca pidió. Pero fue allí, cuando él inaugura el templo, en donde se manifiesta la presencia del Señor. Otra vez está en el templo. Quiero saltar al Nuevo Testamento. Estamos hablando de habitando en el santuario. El encuentro del paralítico de Betesda con Cristo. Allí dice la Biblia, en San Juan, que yacía una gran cantidad de enfermos en el pórtico de Salomón. No en el templo mismo, pero era parte del templo. Era un lugar específico en donde estaban los enfermos. ¿Por qué? Porque dice la letra que de tiempo en tiempo descendía un ángel y revolvía las aguas. Y el primer enfermo que pudiese tocar las aguas o meterse a este estanque era sano de cualquier enfermedad. Y allí Jesús estaba observando la gran multitud de enfermos. Pensemos en los ciegos. Pensemos en aquellos que tenían alguna deficiencia en la mano, etc. Pero allí había un paralítico. Jesús puso sus ojos en el paralítico que tenía 38 años de estar así en esa condición. Toda una vida. 38 años, toda una vida. ¿Sabe que para el judío una generación son 40 años? Es decir, casi una generación. 38 años.
allí, me imagino a este hombre harapiento, esperando que alguien lo lleve por misericordia. ¿Quién lo iba a llevar? Todos querían ser sanos. Es ahí donde se demuestra el egoísmo humano, lo que es muy natural, a causa de la caída de nuestros primeros padres, donde el pecado vino a inyectarnos con todo el veneno del pecado, no solamente para excluirnos de la gloria y presencia de Dios, sino que además el veneno es tan mortal que también tiene resultados egoístas que nosotros muchas veces manifestamos. Allí estaba, y Jesús puso sus ojos en él. Se acerca y comienza a platicar y le dice: ¿por qué? Que comienza a escuchar a este hombre y le dice: ¿quieres ser sano?, le dice Jesús. Y él a lo que responde que no tengo a nadie que me lleve al estanque para poder ser sano. Y dice a la letra: en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y la agitaba. Y el primer enfermo que descendía al estanque al movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Y había allí un hombre que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? A lo cual este hombre le responde: el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy. Escuche bien, él trataba, pero él era paralítico, pero sus esfuerzos, con sus propios esfuerzos, no podía. Y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: toma tu lecho y levántate y anda. Y al instante fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Allí se ve la gracia de Dios. Ahí se ve la gracia de Dios. Pero también se ve el esfuerzo humano. El esfuerzo humano es cuando intentamos, pero no nos sale. Intentamos, pero no alcanzamos nunca a realizar lo que queremos. Necesitamos la fuerza de Dios y necesitamos la ayuda de Dios. ¿Sabe qué? Lo extraordinario de este pasaje es que Jesús se entrevista con él por segunda vez. Ahora ya no en el pórtico de Salomón, en donde yacía una multitud de enfermos. Dice en el versículo 14, capítulo 5, dice que después le halló Jesús en el templo. Estamos hablando del santuario. Allí lo encuentra en el templo a este hombre que había sido sanado. Y Jesús lo perdona de sus pecados y le dice: no peques más, para que no te venga alguna enfermedad o alguna cosa peor. ¿Sabe que el encuentro más glorioso que podemos tener con Dios es en el santuario de Dios? Es en el santuario de Dios, porque es su casa, porque es allí donde Él habita. Este hombre trataba de ir al estanque, pero no podía, porque el esfuerzo humano nunca alcanzará lo que la gracia puede alcanzar a hacer por uno. Fue sanado, caminaba, corría, pero el encuentro más espectacular no fue ese en el estanque de Siloé o en el tanque de Betesda, sino que fue en el templo. Allí Jesús se le revela como Salvador y Señor. Le dice: tus pecados te son perdonados. Cuando nos acercamos al Señor, cuando nos acercamos de la forma correcta, encontramos en el santuario lo que Obed-Edom encontró en el arca: la misma
presencia de Dios. Cuando un hombre es tocado por la presencia, cuando una mujer es tocado por la presencia del Señor, ese hombre es transformado para siempre. Termino citando lo que dice en el Salmos capítulo 100. Dice así a la letra: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecí su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En este tiempo cobra gran relevancia el santuario al Señor. Nos podemos encontrar para alabar y bendecir al Señor en esta etapa nueva que estamos comenzando a vivir. Deseo con todo mi corazón que esta palabra te toque, te alcance, nos bendiga y nos edifique. Padre, gracias por la porción de la palabra. Queremos, Señor, que cobre vida en nuestros corazones. Señor, que esta palabra cobre vida en nuestros corazones. Que sea carne en nuestra carne. Esta palabra que tú hoy has querido darle a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga. Paz y bendición, victoria en Cristo Jesús.